¿sí? Bien, entonces vamos a empezar viendo la actividad para luego ver algunos videos o materiales que se nos mencionan. Bien, dice aquí como tema, reconocemos los sectores económicos y su participación en la producción de alimentos. Aquí quiero primero que todo recordar que de la actividad 23 a la 27 hemos estado viendo lo de geografía y por tanto es importante que acaben de enviar esas actividades porque casi es lo último de geografía que vamos a ver en este año y tal vez haya una actividad más, pero ya para diciembre. Y más bien vamos a empezar con brevemente con los de economía, que es esta actividad 28 y la 29. ¿Ya? Entonces vamos a darle un punto de vista también económico a lo que estamos viendo. Hemos estado en las últimas semanas considerando la diversidad, la biodiversidad que tiene nuestro país y cómo ésta nos provee de alimentos muy valiosos, muy necesarios para estar saludables. En las tareas anteriores ustedes han ido viendo los tipos de alimentos que dan nuestras ecorregiones y cómo debemos valorarlos. Las recomendaciones que ustedes han propuesto en la tarea anterior son una manera de ver qué deberíamos hacer para seguir beneficiándonos de la biodiversidad que tiene nuestro país. Ahora, obviamente, cuando hablamos de alimentos, alimentos naturales o alimentos procesados, siempre tenemos que ver un punto de vista económico y por eso dice aquí, vamos a ver qué sectores económicos existen, cómo participan en la producción de los alimentos. Pero para ver un poco esto, primero vamos a ir un poco a la realidad y acá hay un texto que ahorita lo vamos a comentar y una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha afectado el aumento mundial del precio del gas y los combustibles a la capacidad de tu familia? Y vamos a ir viendo primero que todo qué está ocurriendo con lo que se llama el salario mínimo en el Perú. Y luego de eso hay unas preguntas que vamos a comentar luego. Entonces vamos primero al texto y vamos a hacer mención de algunos videos, ¿ya? Que me parece que es importante que ustedes puedan ver. Vamos primero al texto. Este, muy bien. El texto que ahí está mencionado y ustedes lo pueden ver en el blog para que lo puedan leer con calma si es que lo necesitan volver a leer. Y dice, dice estudios, Perú y el salario mínimo. Como pueden ver acá, en la fecha del 23 de enero de este año, puede que algunas cosas hayan variado, pero esencialmente creo que el artículo es bastante actual. Seguramente ha variado un poco, porque de enero a ahora las cosas como que han ido, digamos, aumentando el precio de las cosas, ¿no? Entonces dice aquí que en el Perú el salario mínimo no ha aumentado desde el 2018, en otros países sí ha aumentado, ¿no? Y aquí menciona países donde ha aumentado como Argentina, México, Chile y Colombia. Hay que indicar acá que el salario mínimo, y lo vamos a ver ahorita, es lo que se considera la cantidad de dinero en soles mínima necesaria para poder vivir, digamos, dignamente. ¿Bien? Entonces, como dice el mismo nombre, ¿no? Salario mínimo es pues la cantidad de dinero básico que uno debería ganar en el Perú para por lo menos solventar sus necesidades básicas. Por supuesto, no es lo ideal, deberíamos ganar mucho más, pero en todo país siempre se plantea una cantidad mínima de dinero que una persona debería ganar para vivir. Y en relación con el salario mínimo, se propone que debe existir a su vez una canasta alimenticia básica, como pueden ver acá ustedes, ¿no? Canasta alimenticia básica, que esencialmente tiene 8, como pueden ver acá, 8 productos. Entonces nos dicen que mensualmente, por lo menos, deberíamos ser capaces de consumir 10 litros de leche, 10 barras de pan de 500 gramos, 1,5 kilos de arroz, que en realidad es muy poco, ¿no? Nos comemos mucho más arroz, 20 huevos, 1 kilo de queso, 6 kilos de pollo y carne de vacuno, 6 kilos de frutas, siempre tan buenas las frutas, 8 kilos de verduras. Entonces se supone que esto debería ser lo básico para nuestra alimentación. Y se nos dice aquí
que el valor de esta canasta mínima a principios de 2021 era de 307 soles con 48 centavos y que en relación con el año anterior, 2020, ha aumentado en 7.24%. Ahora, acá lo podemos ver de manera visual, ¿verdad? Esta idea o este estudio, ¿no? Ahora, ¿cuánto sería el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo para enero de este año y todavía es 823 soles. O sea, el mínimo que una persona deberá tener en el mes es por lo menos 823 soles. Por supuesto que hay muchas personas que seguro ganan menos de eso. Y ahora con la pandemia y la pérdida del empleo, probablemente estén muchos en una situación así, ¿no? Entonces, si uno compara el salario mínimo, que es 823, y considera los 307 soles y algo más, eso quiere decir que por lo menos una persona que esté en esta situación, una familia que esté en esta situación, invierte casi el 40% de todo lo que ganan solo en comida. Y obviamente todo lo demás pues está en el otro rubro y hablamos pues de electricidad, hablamos de transporte, hablamos de medicinas o salud, si es que es necesario, que es carísimo en el caso peruano. Ya no pues hablemos de internet, es decir, complicado, ¿verdad? Complicado para muchos entonces solventar. Sí, casi el 40% de lo que uno gana se va en comer, por supuesto en comer de una manera pues decente, ¿no? Que es lo ideal. Claro que a lo que ustedes han visto acá, le faltarían muchos otros productos adicionales, ¿no? Que ya hemos visto que son valiosos. Por ejemplo, acá no se menciona para nada el pescado. Y el pescado es muy importante también, pero digamos que esta canasta mínima mundial se considera esto a nivel mundial, ¿no? Ahora, interesante ver la comparación. Como decía que menciona, el año 2020 era el 34.8%, o sea, era un 3% menos, ¿no? Eso quiere decir que el nivel de vida ha aumentado del 2020 al 2021 en 3%. Ahora, a nivel mundial, ¿quién está mejor? Bueno, como pueden ver acá, Gran Bretaña, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo. En esos países, el salario mínimo solamente equivale del 7 al 10% de los ingresos, ¿no? Y eso hablando de que ellos ganan pues lo mínimo, ¿no? Que en estos países hay sueldos altos en mucha gente, ¿no? No todos, pero mucha gente. Sin embargo, aún siendo lo mínimo que ganarán en esos países, solamente equivale como máximo al 10%. En cambio, en nuestro caso es casi el 40%, o sea, no hay cuenta la diferencia, ¿no? Y ustedes pueden ver acá la diferencia de los países, y nosotros estamos acá, ¿no? En el quinto grupo. Solo superamos a México en América, ¿no? Y hay un montón de países más que están por ese rango, y los últimos son Uzbekistán y Nigeria. Uzbekistán, de Asia Central, 103,9%. O sea, ahí prácticamente todo lo que uno gana, el salario mínimo sería solo para comer. Y en Nigeria, peor todavía, ¿no? 131%, o sea, peor todavía. Nigeria está en África. Así que eso nos da una pauta, ¿no? Que en realidad los precios a nivel mundial han subido. Y el salario mínimo en algunos países ha subido, pero en el caso nuestro no ha subido porque no es tan simple como decir, bueno, entonces que suba el salario mínimo a 1.000 soles. No es tan simple. Por supuesto que el presidente podría hacer eso, ¿no? Pero eso no debe subir así como así. Entonces vamos a ver ahora información de un video. Bien, vamos a ver. Bueno, hay dos videos, pero tal vez veamos uno nada más por el tiempo. Un momento. Entonces, en base a este texto y a lo que vamos a ver en el video, acá hay dos interesantes, se nos dice, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo nos ha afectado la subida del gas? Y acá yo quiero hacer un comentario porque el primer video, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver. Es un video español, este de acá, que ahorita está cargando. Y acá hay un video nacional, ¿no? Sobre el precio del gas. Todos dirán, ¿y por qué subió el precio del gas? Sobre todo algunos, y también el gobierno alguna vez lo han dicho, ¿no? ¿Por qué sube el precio del gas si nosotros producimos gas? Bueno, acá hay que indicar varias cosas, ¿no? Acá hay un video que es de España, y no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, recomiendo que lo vean porque da una idea, pero hay algunas cosas acá que yo voy a comentar ya sobre este video. Y aquí menciona que en España, igual que en el Perú, y también en Inglaterra, que he visto yo otro video que no está acá incluido, el precio de la electricidad ha subido porque el gas se usa para producir la electricidad.
una parte del gas, una parte de la electricidad viene de acá, ¿no? En el caso nuestro también una buena parte viene de los ríos, que hay, aprovechamos la naturaleza peruana y generamos energía eléctrica con centrales hidroeléctricas. Sin embargo, también tenemos el servicio del gas. Y algunos en el gobierno actual mencionaron, ¿no? ¿Por qué sube el precio del gas si es que el Perú produce gas? Y este video que habla de la subida de los precios de la electricidad en España indica que eso tiene que ver con el precio mundial del gas, que ha subido desde ya hace meses. Inclusive algún político del gobierno, que ahora ya no está en el gobierno, porque lo sacaron hace poco, decía, ¿no? Eh, Obviamente sin saber o entender de repente las cosas o por hablar nada más, decía que la subida del precio era una venganza porque el presidente había ganado, ¿no? Entonces decían, ah, como la gente ha votado por el presidente Castillo, entonces vamos a subir el precio del gas para castigarlos por su voto. Y eso es una tontería, porque en realidad el precio del gas no tiene que ver con la política peruana, que a nivel mundial no pesa, pues, no pesa, para nada. En realidad es algo mundial. Y si ustedes ven este video, van a ver que aquí en España también ha subido el precio del gas. Y obviamente lo que pasa en el Perú no tiene pues nada que ver con España, no que va a influenciar en España, eso no tiene nada que ver. Acá importa mucho en Europa, por ejemplo, el gas que viene de Rusia y que muchos países europeos dependen de ese gas. Y bueno, acá mencioné en el video que además de eso en España, pudiendo tener la electricidad más barata, eligen la más cara, ¿no? Y eso por su legislación. Y en el video denuncian pues que puede esto tener que ver con intereses de políticos que han favorecido eso y que luego, cuando se retiran de la política, tienen parte en las empresas eléctricas, ¿no? Entonces eso es una especie de denuncia ahí en España de algo, ¿no?, que encarece su electricidad. Un video que yo vi de Inglaterra indicaba también igualmente que los ingleses están muy preocupados porque la electricidad también está subiendo para ellos, porque también depende del gas. Y en el caso de Europa, sea España o sea Inglaterra, la electricidad es muy valiosa, igual que nosotros, porque recuerden ustedes que allá los veranos son muy, pero muy cálidos y los inviernos son muy, pero muy fríos. Nosotros acá en Lima tenemos, por ejemplo, un verano soportable. Si tienes mucho calor, bueno, con un ventilador más que suficiente, ¿no? Pero allá realmente las temperaturas son como la selva, muy, pero muy cálidas. Y el invierno, ustedes lo habrán visto de repente en películas o en Navidad, o lo van a ver seguramente en diciembre, la nieve, el frío, las temperaturas va a caer bajo cero, ¿no? La típica imagen de la Navidad, pues, ¿no?, del hemisferio norte. Así que ellos necesitan calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano. Y todo eso viene, pues, de la electricidad, ¿no? Entonces, nosotros también necesitamos mucha electricidad, obviamente, tal vez no para la calefacción, ni para el aire acondicionado, que en el Perú sobre todo hay en empresas, ¿no?, y en oficinas, pero no en casas, ¿no? Pero sí la necesitamos, por ejemplo, para internet, para todo lo que hacemos ahorita en este momento, ¿no? Entonces, esto viene porque hay una subida mundial del precio del gas, ¿ya? Y sobre eso viene también este video, que es de enero de este año, donde se nos habla de esto, ¿bien? Y no sé si pasarlo, porque la verdad hay cosas que me parecen valiosas, pero hay algunas cosas que ya como que va por el lado siguiente. Vamos a ver solamente una partecita, ¿eh? Porque hay una parte al principio que creo Vamos que sí ahora sirve. a una noticia que no es muy Vamos. agradable para muchísimos Vamos hogares, ahora porque en a las una últimas noticia que no es muy semanas se ha agradable para registrado un muchísimos aumento hogares, en el porque en las precio de los últimas galones de semanas gas se ha que se ha registrado un incrementado, según aumento lo que se ha en el informado, precio de entre los 10 y galones de gas que se 12%, ha incrementado, afectando por según lo que se supuesto ha los informado, entre bolsillos de 10 los y peruanos. Ante 12%, esta situación, ¿qué es lo que afectando está por supuesto los pasando? bolsillos de ¿Hasta los cuándo se va a peruanos. Ante esta registrar este situación, ¿qué es lo que incremento? está Estamos ya pasando? enlazados ¿Hasta con el cuándo se va a ingeniero Eric registrar este García, que es incremento? director Estamos general de enlazados con el hidrocarburos del ingeniero Eric Ministerio de Energía García, y que es Minas. director Ingeniero general de García, hidrocarburos bienvenido a del Ministerio Noticias de al Día. Energía y Minas. Explíquenos Ingeniero García, por qué se bienvenido ha ido a registrando Noticias este al Día. aumento de precios que Explíquenos además por qué ya lo se ha veníamos ido sintiendo en los registrando este hogares desde aumento de precios que diciembre, que aumentó además entre un ya lo sol, veníamos casi tres sintiendo en los soles. hogares desde Ahora se indica diciembre, que que hay aumentó balones que entre llegan un a sol, costar casi hasta 3 50 soles. soles de acuerdo a Ahora se cada indica que hay distrito. ¿Qué es balones lo que que está llegan a costar sucediendo? hasta Buenos días. 50 soles de Buenos acuerdo a días, cada distrito. Cintia. ¿Qué es lo que Un está gusto sucediendo? Buenos saludarte días. a ti y a todos tus televidentes. Bueno, en estos meses, en los meses de diciembre y enero, por la oferta internacional, el aumento de la demanda internacional del GLP aumenta los precios y de otra manera en la venta primaria de importación y producción hay un incremento. Sin embargo,
Sin embargo, este incremento, aguas abajo de la cadena, no necesariamente se refleja los precios. Yo he visto ahorita, por ejemplo, la noticia que tú has mencionado de 50 soles por balón. Sin embargo, la oferta no comienza en 50 soles. Hay locales que te pueden vender 31, 32, 33, 34. Claro, ingeniero, pero esto depende también de cada distrito, porque hemos visto en jurisdicciones que a raíz de las notas también que veníamos reportando, muchos televidentes nos escriben, sí, en mi distrito lo puedo encontrar a 30, a 40 soles, pero en otros distritos, por ejemplo, sí nos reportan que lo están encontrando a 50 soles y que la subida de precios en muchos casos ha sido de 5 soles adicionales. Bueno, tú lo acabas de mencionar. Muy bien, entonces esta parte me parece importante. Miren, luego ya comienza a seguir hablando de que hay que buscar el precio más barato del gas, cosa que también sabemos, y que hay una página llamada facilito.gov.pe donde uno puede averiguar dónde el precio del gas es más barato y que hay que denunciar cuando uno cree que el balón de gas es más, digamos, no tiene el peso requerido. Pero lo interesante, y bueno, dos cosas acá, ¿no? Primero que todo, que este video es de enero de este año y la reportera o la periodista menciona que el precio ya estaba aumentando en diciembre. Entonces esto no viene pues del gobierno de Castillo, ¿no? El aumento del precio no se ha dado porque el señor Castillo ha llegado a ser presidente, sino que viene de antes. Y el señor menciona aquí, el ingeniero, menciona que es por la demanda mundial del gas. Entonces la demanda ha aumentado tanto que los precios pues también están aumentando y como mencioné, están afectando el precio de todo lo que se use con gas, todo lo que se use con gas a nivel mundial. Voy a dar el ejemplo de España, como pueden ver ahí el video, y yo he mencionado el caso del video de Inglaterra que yo vi y que habla más o menos de algo parecido. La situación es diferente de España e Inglaterra, pero el problema es el mismo, ¿no? La electricidad ha aumentado. Entonces nosotros también tenemos ese problema. Entonces no tiene nada que ver con algo propiamente del Perú, sino que viene de antes, viene inclusive antes de las elecciones. Y ante esto, la pregunta de la tarea, ¿no? Dice, ¿cómo el aumento del precio del gas nos ha afectado económicamente? ¿Bien? Muy bien, eso es lo que yo quería mencionar. Yo les recomiendo ver este video completo, pero en verdad no me parece muy importante mencionar más de esto, porque digamos que para responder la pregunta, lo que viene después no nos ayuda demasiado, excepto la primera parte donde el ingeniero nos habla de lo que mencioné. Recomiendo también que vean este video español, porque aunque no es nuestra realidad, como dice la reportera o la periodista aquí, en realidad sí tiene que ver porque es algo mundial, ¿no? Más bien, vamos a ver la otra pregunta de las actividades, ¿ya? Vuelvo entonces un momentito a ver la actividad 28. Vamos a ver ahora la parte que está en el libro. Muy bien, dice acá. Entonces, con lo que hemos comentado, ustedes pueden responder esa pregunta, ¿no? Sobre cómo aumentar el precio del gas y los combustibles a la capacidad de tu familia. Incluso yo diría que ustedes puedan preguntar a sus mamás, ¿no? A sus papás también, si el aumento del uso del gas, me imagino que ustedes usan gas, de repente que ustedes tienen la conexión directamente a su casa de cálida, como ese incremento o la compra del balón de gas y lo compran, ha afectado a la economía de ustedes. Ahora, todos los alimentos provienen de actividades económicas. Y por eso acá les pido que lean del texto escolar las páginas 260 a 261 sobre los sectores productivos. ¿Bien? Y aquí hay que indicar lo siguiente. Las actividades económicas, y lo vamos a ver ahorita en otros gráficos, que tienen que ver con sectores económicos. En economía hay 5 sectores, como van a ver ahí en el libro. Y sobre todo, los 3 primeros, el sector primario, secundario y terciario, tienen que ver con lo que es la alimentación. ¿Bien? El sector cuaternario, quinario, que son los sectores diferentes, no tienen tanto que ver con la alimentación, sino otros tipos de actividades económicas. Entonces, los sectores económicos son 5 y cada sector económico tiene que ver con un tipo de actividad económica. Así que aquí nos vamos a concentrar en los 3 primeros. ¿Bien? Como dije, esa información está en el libro y vamos a ir a la pregunta. Vamos a ver también un video que va a ayudar a responder esto. Acá la primera pregunta dice, ¿no? ¿De qué manera la pesca artesanal e industrial de la costa contribuye a nuestra alimentación? ¿Cómo la pesca de la sierra y selva contribuyen a alimentarnos? Acá entonces hay que decir lo siguiente, ¿ya? La pesca
Como pueden ver acá, se da en las tres regiones, costa, sierra y selva. En la costa, pero hay una diferencia enorme, ¿no? La pesca de la costa es la pesca en el mar peruano, sea la corriente peruana o sea la corriente del Niño. Y en el mar, en nuestro mar, la pesca puede ser artesanal o industrial. La pesca artesanal es la que hacen pues los pequeños pescadores con botes a vapor, a motor y que usan usualmente redes. Y lo que ellos pescan es esencialmente para consumo humano, ¿no? Pescan en sus redes y luego lo venden pues en el terminal pesquero o van a terminar en nuestros mercados, ¿no? Y eso es lo que usualmente se comprará pues para un restaurante o para nosotros, ¿no? Para el almuerzo o la cena. La pesca industrial es más bien realizada por barcos más grandes, llamadas en el Perú bolicheras, que tienen redes más grandes y obviamente pescan mucho más pescado que lo que haría una chalana, ¿no? Que es el bote tradicional acá en el Perú. Y esta pesca, si bien una parte puede ir a tal vez a lo que es el consumo humano, en su mayoría va a fábricas de harina de pescado o de latas de conservas. Creo que ustedes y yo habremos comido más de una vez gratis de sardinas o, en fin, filete de atún o productos de ese tipo que están ya enlatados. El Perú es importante productor de esto. En toda nuestra costa tenemos fábricas de este tipo y que se exporta en parte y en parte están en nuestros supermercados y en las bodegas y lo podemos comer, ¿no? Entonces, la pesca en la costa es artesanal o industrial. En la sierra y en la selva es diferente porque acá se pesca en ríos o en lagunas o también en piscigranjas, ¿no? Donde obviamente los peces de uno y otro son diferentes. Entonces acá ustedes pueden indicar qué especies comemos, sea en la costa o en la sierra y en la selva, que son especies diferentes, ¿no? Muy bien. Y obviamente la pesca en la sierra y la selva, eh, sobre todo es para el consumo humano, ¿no? ¿Quién ha comido alguna vez una trucha, por ejemplo, ¿no? En algún viaje turístico, en alguna zona, ¿no? Es muy común. Luego viene aquí la agricultura. Y en la agricultura hay dos preguntas, ¿no? Sobre la agricultura nacional, ¿qué región es la que exporta más y por qué? Y dice acá, ¿en qué región o regiones la agricultura es menos desarrollada y por qué? Cuando hablamos de la agricultura, igualmente, la agricultura se puede dividir en la agricultura de la costa, sierra o selva. Es un criterio. Entonces, tomando en cuenta eso, eh, en cuáles de esas regiones, costa, sierra o selva, exportamos más? Y por qué en esa región natural se exporta más que en las otras. E igualmente, también un criterio puede verse en qué región la agricultura está más desarrollada o menos desarrollada. Y acá ustedes van a indicar en qué región o regiones la agricultura es menos desarrollada. Todo eso está en el libro. ¿Eh? En el libro. Luego viene obviamente la ganadería, ¿no? Y algo muy fácil. ¿Qué productos o alimentos provienen de la ganadería? Me noten acá todos los posibles elementos de la ganadería, ¿no? Que pueden convertirse en alimentos para nosotros. Hay una diversidad de productos que provienen de la ganadería o de animales y que nosotros pues consumimos, me imagino, espero, diariamente. Luego viene de qué manera el comercio nacional e internacional nos provee de alimentos. Recuerden ustedes que es a través del comercio por el cual nosotros conseguimos los alimentos, porque ni ustedes ni yo somos campesinos, o tenemos una chacra, o somos pescadores. Si fuéramos campesinos, diría que conseguimos la comida de nuestro trabajo, ¿no? Pero como vivimos en la ciudad y obviamente no trabajamos en el campo y tampoco somos pescadores, entonces en nuestro caso conseguimos los alimentos a través del comercio. El comercio puede ser nacional, o sea, productos peruanos, compramos productos peruanos, o también pueden ser internacional, compramos productos extranjeros, que también son alimentos, ¿no? De la misma manera que nosotros vendemos al mundo alimentos, también compramos alimentos, ¿no? Procesados o en su estado natural, ¿no? Y basta ir a un supermercado para que ustedes puedan ver ahí productos que en su minoría, porque la mayoría es nacional, pero en su minoría hay productos también que son del extranjero y que también podemos consumir. Muy bien, entonces esto se hace con lo del libro, ¿ya? Y hay un video que vamos a ver si nos alcanza tiempo para verlo.
Ahora, acá hay algo que sí quiero comentar. Esto de aquí, ¿no? Este gráfico nos muestra los sectores económicos. Como mencioné, los sectores económicos en el libro nos dicen que son cinco. Y aquí nos están hablando de los tres primeros porque son los más importantes que hemos tenido. Y es que el cuaternario y sobre todo el quinario, por ejemplo, el sector quinario es un sector nuevo que no tiene tanto tiempo en la economía mundial porque tiene que ver con informática y el Internet. Y obviamente eso es relativamente nuevo en la economía mundial y en el caso nuestro también, ¿no? Entonces es un sector nuevo que está creciendo lentamente, seguramente es el sector económico del futuro. Durante mucho tiempo la economía tenía solamente tres sectores, primario, secundario y terciario, como pueden ver acá, ¿no? Y esto nos, nos muestra la evolución de estos sectores en la economía peruana. El sector primario tiene ese nombre porque justamente acá vienen todas las actividades económicas que son extractivas y productivas. Por ejemplo, ¿qué actividades son extractivas? La pesca, la minería y la tala o silvicultura, ¿no? La tala de los árboles. Y se le llama extractiva porque consiste en sacar de la naturaleza tal como está. Entonces aquí en el sector primario están esas actividades, pero también están las actividades productivas, que consisten en la reproducción de la naturaleza. Entonces también está aquí la agricultura y la ganadería. Y como pueden ver, el Perú eh, siempre ha tenido un importante sector primario y que ha ido bajando un poco, ¿no? En la medida en que estamos aumentando o estamos creciendo económicamente. El sector secundario, que está de rojo, es el sector que tiene que ver con la transformación de lo que viene del sector primario. Entonces tiene que ver con las industrias que convierten una cosa en otra. Entonces, por el sector primario, digamos que una empresa pesquera ha capturado atún. Bueno, el sector secundario consiste en convertir esos atunes en latas de conserva, gratet de atún, digamos, ¿no? Entonces, eso, el sector secundario es el que tiene que ver con las industrias, todas las industrias peruanas, que como pueden ver, ha ido aumentando, ¿no? De 1950 a 2013 ha ido aumentando lentamente, no somos un país industrializado por completo, pero tenemos ya una serie de industrias en las que sí estamos más o menos bien. No nos podemos comparar con otros países, claro está. Y el más importante siempre ha sido el sector terciario. El sector terciario es el sector del comercio y el transporte. Obviamente en el Perú somos muy emprendedores y desde el pequeño comerciante, ¿no? El ambulante que tiene ahí su mercadería y que en la calle lo vende, hasta el supermercado, la tienda, la bodega, siempre estamos ahí en el comercio, ¿no? Gamarra es un buen ejemplo de eso, por ejemplo. Entonces, este sector ha sido muy golpeado por la pandemia, pero como pueden ver acá, antes de la pandemia es un sector que ha ido creciendo, a veces un poco bajando, pero también por ahí siempre el más importante. El sector cuaternario tiene que ver con otro tipo de actividades que son los servicios, que también han ido aumentando en la medida en que cada vez más personas son profesionales y trabajan de su profesión, ¿no? Del ejercicio de su profesión. Muy bien, entonces, esto nos da una idea de la evolución de los sectores económicos, que es lo que van a leer en el libro. Y finalmente acá nos preguntan, bueno, viene acá la actividad, ¿no? Que somos un país muy importante en la agroexportación. Y eso tiene que ver directamente con los alimentos, ¿no? Obviamente que en este caso exportamos alimentos al mundo y, por ejemplo, acá hay un cuadrito que dice esto, ¿no? Solamente cinco ejemplos. El top 5 de productos del agro. Eso no quiere decir que son los únicos, sino que los cinco más exitosos de una diversidad de productos que exportamos. Al 2020, o sea, el año pasado. En uvas, primero a nivel de Latinoamérica y segundo a nivel mundial. En arándanos, primeros en todo, a nivel mundial, somos lo máximo en arándanos. En paltas, el segundo a nivel tanto latinoamericano como mundial. Me imagino que México de repente es el primero. En espárragos, que de repente acá no comemos mucho, pero que sí son muy reconocidos a nivel mundial, un muy buen alimento el espárrago, primeros en nivel mundial y latinoamericano. Y en mangos, segundos en Latinoamérica, quintos a nivel mundial. Entonces, esto lleva a la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la agroexportación para la economía peruana? Entonces, vamos a ver un video para responder esta pregunta, ¿ya? Ahí volvemos al EduBlog y vamos a ver.
Hay un video más que ya no, por tiempo no vamos a poder ver, que es este de acá. Yo les recomiendo que vean también este, que es un resumen de las actividades económicas en el Perú, ¿ya? Y que no nos alcanzaría el tiempo para verlo entero. Así que esto creo que les puede ayudar, aunque insisto una vez más, las respuestas están en el libro, ¿ya? Lean el libro y podrán responder. Yo he hecho las preguntas del libro. No es necesario que busquen en internet, no es necesario que copien de internet, lean el libro y ahí van a tener respuestas. Simplemente lean el libro, son 2 páginas, no es demasiado, o unas cuantas páginas. Bueno, entonces, la última parte, ¿no? Sobre la agroexportación. ¿Por qué es importante la agroexportación? Vamos a ver este video y sobre todo en la primera parte está la respuesta, pero vamos a verlo todo, pues corto. Hola, ¿qué tal? Soy Corretico. Los números del 2019 nos llevan a afirmar que estamos ante un gran crecimiento del sector agroexportador y posiblemente ante un boom del mismo. Hablemos del tema. En el año 2019, las agroexportaciones han subido en tamaños sumamente importantes que vamos a comentar a continuación. Sin embargo, adicionalmente al tema de las divisas, que es lo primero que uno piensa con el tema de la exportación, el sector agrícola nos ofrece un dato y un variable mucho más importante. Un pequeño comentario. Una cosa que ha mencionado es justamente lo que acaba de decir, las divisas. Dice ahí que la agroexportación genera divisas. ¿Qué son las divisas? Es las ganancias que tiene ese sector o esta actividad económica para el Perú. Las divisas son las ganancias que tiene el país. Entonces, si una empresa exporta al mundo, entonces va a ganar dinero, obviamente. Y si gana dinero, va a pagar sus impuestos, porque obviamente es una actividad legal lo que está haciendo, ¿no? Para exportar, no cualquier persona puede exportar, tiene que cumplir una serie de requisitos que exigen en otros países. Entonces, esa persona o esa empresa, de acuerdo a sus ganancias, pagará impuestos. Y eso es justamente lo valioso. Esas son las divisas. La divisa es la riqueza. Esa empresa va a ganar dinero y obviamente de eso que gana, una parte también va a ir a el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa importante para su respuesta. Continuamos. En el Perú, en el 2019, se estima que ha dado trabajo a 4.2 millones de personas, de las cuales se estima que el 76% ha sido trabajo informal. Sin embargo, es importante tener claro que de acuerdo a los especialistas sobre la materia, que los cita en un excelente artículo Jorge Vaca, cuyo link se los adjunto acá, señalan que no ha habido país que haya logrado su desarrollo si ese desarrollo no ha estado basado en el sector agrícola. Y ese es el punto en el que Perú está en este momento. Podemos tener un desarrollo excepcional, pero hay una serie de pasos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de un boom del sector agroexportador específicamente, esto se plasma en un grupo de cifras. En primer lugar, la suma de las agroexportaciones durante el año 2019 bordearon los 7.500 millones de dólares, que fue un crecimiento de mayor al 6% respecto a la del 2018. Se proyecta que para el 2020 las agroexportaciones van a oscilar entre 8.000 y 8.500 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento superior al 10%, aún del monto ya alto del 2019, lo cual son montos sumamente importantes para la economía peruana. De manera más específica, si hablamos de algunos rubros dentro del sector agro, tenemos que hablar de la exportación de arándano, que sumaría en el año 2019 810 millones de dólares, que supone un crecimiento casi del 47% respecto al año anterior, lo cual convierte a Perú en uno de los principales productores de arándanos en toda Latinoamérica. La exportación de palta durante el año 2020 se estima que llegaría a más de 350.000 toneladas, lo cual superaría históricamente cualquier cifra que Perú haya tenido en el pasado. Y en caso de la exportación de los cítricos, se estima una exportación de 200.000 toneladas en el 2019, lo cual supone un incremento de más del 10% de las exportaciones respecto del 2018. Es decir, todos estos rubros han crecido básicamente por dos grandes variables. Primero, como vamos a ver en un momento, por un incremento de la frontera agrícola, es decir, se han sumado nuevos terrenos agrícolas en base a proyectos de irrigación. Y segundo, por el ingreso de Perú a nuevos mercados,
Como han visto, las cifras son claras. Estamos ante un boom del sector agroexportador. Como pueden ver en el cuadro que les ponemos a continuación, esto se basa principalmente en el crecimiento del área cultivable, de la llamada frontera agrícola, lo cual, si pueden ver en el cuadro anexo, ha llevado de la mano al crecimiento de la mano de obra o de la fuerza laboral que este sector emplea. Eso está muy bien, pero ahora conversemos de lo que sigue. ¿Se puede prever que este crecimiento se va a mantener en el tiempo? Los expertos señalan que no, por una razón muy simple. Este crecimiento se ha dado por un incremento del área cultivable, pero el área cultivable o la llamada frontera agrícola ya no puede seguir creciendo a la velocidad que lo ha venido haciendo. Los grandes proyectos de irrigación van a dar resultados aún en un largo plazo o un mediano plazo en todo caso. Sin embargo, hay una variable que es importante tomar en cuenta. Aunque nuestra frontera agrícola ha crecido, el nivel de productividad de las empresas peruanas es sumamente bajo en comparación con empresas de otros puntos del mundo. Nos están faltando dos grandes cosas: infraestructura y tecnología. Para lograr que este boom no se detenga, resulta indispensable que en este momento el gobierno adopte una política de Estado que permita al sector agropecuario crecer. Desarrollamos el tema en la siguiente cápsula. Comparte este video y síguenos en redes sociales. Muy bien, entonces el especialista nos estaba mostrando en la primera parte sobre todo los beneficios del boom agroexportador, y creo que ahí ustedes ya tienen las respuestas. Luego ya vamos a ver un poco la problemática, ¿no? Obviamente, este video es del año 2019, es claro que lo que menciona ahí se logró, o sea, el 2019 realmente fue un año bueno para la agroexportación. El 2020 con la pandemia bajó un poco, pero no bajó tanto, porque recuerden que la agricultura no paralizó mucho en el Perú, por suerte. Entonces, al principio sí, porque cuando empezó la cuarentena, se pidió que nadie trabajara, ¿no? Para evitar el contagio. Pero luego, muy rápidamente, la agricultura continuó normalmente. Así que es muy probable que el 2020 y 2021 la agroexportación en el Perú no haya bajado tanto, y eso es positivo. Pero en todo caso, lo que menciona aquí de los beneficios, sí creo que les va a ayudar a responder la pregunta. Muy bien. Por si hay alguna duda, vuelvan a ver el video. No tienen que verlo todo, sino de repente los primeros minutos donde el especialista Jorge Picón explica los beneficios, ¿no? Y los logros de la agroexportación en el Perú. Muy bien. Insisto, sería muy bueno que vean los videos que por tiempo no hemos podido ver. Les van a ayudar bastante. Entonces vamos aquí. Me pregunto si hay alguna duda para ir acabando. ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Alguna cosa pendiente? ¿Alguna cosa de duda? Todo claro, profesor. Por mi parte, todo claro. Gracias, Kiara. Gracias, Betsabe. ¿No hay problema por ahí? Ya, entonces, antes de acabar, dos cosas. Primero que todo, como siempre, recordarles a aquellas que me están debiendo tareas del primer, segundo o tercer trimestre a que envíen lo que está pendiente del primero y segundo, simplemente lo que ya se ha indicado en sus correos personales, lo mínimo necesario para poder obtener las notas necesarias para completar lo que falta. Y en el caso del tercer trimestre, como todavía estamos en este trimestre, ahí sí, del 23 al 27, que son las actividades que por ahora, estamos ahorita en la 28, que pueden estar faltando para que me lo vayan enviando. Entonces, muy importante que completen eso. Entre otra cosa es que no se olviden lo del plan lector, que envíen un Jamboard con un texto que les gustó de la lectura al Drive para que yo lo pueda considerar como parte del trabajo. Y igualmente, eh, como ya ustedes saben que ya se pueden vacunar, espero que ya estén en su proceso de vacunación, siempre con sus papás y para que les den el permiso correspondiente y sin miedo, sin temor, para estar bien protegidos. Espero que ya, como ya por ahí me he ido enterando que algunos se están vacunando, ustedes también estén ya
en la lista y viendo la fecha para estar en este aspecto protegidos y volver al colegio el próximo año. Entonces vamos a ir acabando con la grabación y vamos a pasar a la lista también, virtualmente, claro.